Bienvenidos, es momento de renovar nuestro compromiso salud. Una semana más con ustedes, doctor Eduardo Bianco. Un placer estar nuevamente un día más contigo y con la audiencia que nos está siguiendo y bueno, con repercusiones de nuestro último programa. Sí, señor, sí, señor. Realmente... Ojalá que se contagie eso de las empresas y de la gente, ¿no? Me dio toda la impresión de que cuando uno hace, la empresa toma en cuenta esto, algunos que no van, sobre todo esos que tienen una mejor condición física, porque tienen compañeras de 40 o 50 o más años y ellos tienen 20 o 30, dicen, ¿para qué voy para este ejercicio tan elemental de bajo impacto, como decían los profesores? Pero me parece, para los que no saben, porque de este tema vamos a seguir hablando en otros programas, estamos hablando de la actividad física en el lugar de trabajo. Entonces, con la demostración que hicieron 3 profesores la semana pasada, contagia. Contagia y es, pienso, un puntapié inicial para mover a muchos que no se habían decidido a realizar actividad física fuera de su horario de trabajo, quizá encuentren el momento y bueno, eso sería una cosa que ayudaría mucho a la salud de muchas personas. Y bueno, vamos al programa de hoy, entonces. Exactamente, porque cuando hablamos de salud, seguramente todos dejamos afuera a los adolescentes y a los más jóvenes, y salvo excepciones, dice, bueno, hay enfermedades obviamente que están en todas las edades, o hay situaciones tremendas como puede ser la siniestralidad en el tránsito, pero no estamos hablando allí de una enfermedad. Sin embargo, cuando la investigación avanza y vamos más a fondo con respecto a la salud en la adolescencia, nos encontramos con más problemas de los deseados, doctor. Exactamente. No solamente que hay riesgos, como vamos a ir mencionando en el programa de hoy, hay enfermedades, sino que conductas que se desarrollan en la adolescencia van a tener o pueden tener un impacto muy importante sobre la salud física y mental de ese hombre o mujer adulta en este periodo de la adolescencia. Como pasa en todas las edades, obviamente que el hábito de fumar, el exceso de alcohol, sedentarismo también en los adolescentes, mala alimentación también es en los adolescentes, hacen que esa salud, que debería ser espléndida, porque son los primeros años de nuestra vida, no lo sean tan así. Exactamente, esa percepción de que uno es Superman, bueno, vamos a demostrar que hay que cuidar la salud si uno quiere seguir viéndose como Superman. Vamos a dar las vías de comunicación, que es la forma que ustedes tienen de contarnos qué están pensando del programa, comentando, criticando, sugiriendo. @saludcompromiso es nuestro Twitter y compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico, compromisosaludui@gmail.com. Lo invito a ver la presentación formal y damos comienzo al programa de hoy con el tema de este programa. La mayoría de los jóvenes son sanos. Sin embargo, muchos de los adolescentes fallecen en forma prematura debido a accidentes, suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y enfermedades prevenibles o tratables. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial cada año se registran más de 2 millones de fallecimientos en la población de 15 a 24 años. Un número aún mayor sufren enfermedades que reducen su capacidad para crecer y desarrollarse plenamente. Por ejemplo, el 20% de los adolescentes sufren un problema de salud mental como depresión o ansiedad anualmente. Muchos más adoptan en esta etapa de la vida comportamientos que ponen en peligro su salud física y o mental actual y futura. Casi 2/3 de las muertes prematuras y 1/3 del total de las enfermedades de los adultos se relacionan a enfermedades o comportamientos que comenzaron en la adolescencia, entre ellas el consumo de tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia. La promoción de conductas saludables en la adolescencia y la adopción de medidas para proteger mejor a los jóvenes son fundamentalmente para el futuro sanitario y social de este país. Como en otros programas, y lo vamos a ver en este y el informe lo demuestra, la tecnología que nos mejora la calidad de vida, que nos genera
una mejora notoria. En el caso de los adolescentes nos juega una mala pasada. Sí. Es decir, de la pelota a la bicicleta, de repente a la computadora muchas horas, al celular muchas horas. Digo, siempre en una postura, mala postura además, ¿no? Es decir, estamos todos en eso, me imagino los más jóvenes. Como vamos a hablar luego, cómo hemos ido cambiando las distintas generaciones de adolescentes en corto tiempo, la forma de alimentarnos, si desayunamos o no, si hacemos o no actividad física, ejercicios de distinta índole, qué actividades realizamos en el día, todo eso por el estilo de vida que llevamos, por las condicionantes socioeconómicas, están afectando a nuestra juventud en este momento. Y por la edad es un buen momento, una edad propicia para tirar de la piolita, ¿no? Para dormir mal y a destiempo, para tirar de la piolita creo que es la mejor forma. Como decía, uno se siente Superman que es capaz de hacer todo y estar 2 días sin dormir, pero quiero hacer todo y lo quiero hacer ya. Lo de Luca Prodan, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, lo de sumo. Vamos a descubrir, junto con el doctor y con otra especialista que va a estar con nosotros, algunos números que son tremendos. De nuestra adolescencia, de la adolescencia mundial, que impactan, que nos hacen ver que la cosa está complicada. Sí, ahí vamos a presentar, o sea, la invitada nuestra del día de hoy va a presentar los datos de una encuesta mundial de salud adolescente en la cual Uruguay participa, que ya se hizo en el 2006 y se volvió a repetir en el 2012, en el cual tenemos una serie de datos comparativos y algunas alertas muy importantes. Bien, y esto ustedes lo están viendo tanto en la salud pública como privada, con programas destinados a la salud adolescente y a la de los más jóvenes, porque de eso se trata también el programa desde el primer día. Ahí el espíritu está flotando siempre. Compromiso salud, es decir, compromiso con nosotros mismos. Si estamos bien, no solo estamos bien, sino que podemos hacer todo mejor en todas las actividades, tanto de labor como de las actividades físicas, pero además implica no gasto personal, no gasto de la sociedad con nosotros, no de la sociedad médica, que también los tiene, sino de la sociedad con nosotros. O sea que eso también lo vamos a ver en el día de hoy. Es una inversión en salud para el resto de nuestra vida, es decir, de lo que el adolescente haga de su vida en ese momento, de bueno o de malo, va a tener un impacto en su cantidad y calidad de vida. Bien, ya venimos. Estamos de regreso y les reiteramos nuestras vías de comunicación. Nuestro Twitter es @compromisosalud y nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Doctor, por favor, seguimos en tema. Vamos a profundizar entonces en salud y adolescencia. Y quiero recoger esta frase: la adolescencia actual está perdida. No veo esperanza para el futuro de nuestro pueblo si depende de la frívola juventud de la actualidad, porque ciertamente todos los jóvenes son imprudentes más allá de las palabras. Cuando yo era niño, se nos enseñaba a ser discretos y respetuosos con los ancianos, pero la juventud actual es en extremo despierta e impaciente con las restricciones. Lo único que esta frase fue dicha 8 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, la adolescencia es como es. Lo que pasa es que los adultos muchas veces nos olvidamos de qué pasó en nuestra adolescencia y bueno, comprender, conocer al adolescente y la adolescencia es algo muy importante si queremos intervenir de forma adecuada y efectiva para promocionar la salud y prevenir enfermedades que, como decíamos, muchas de ellas se generan por conductas inadecuadas que se establecen en la adolescencia. La adolescencia la tenemos que ver como una etapa de transición, una etapa en la cual ocurren cambios muy importantes en el ser humano desde muchos puntos de vista. Cambios físicos, en lo genital y en lo hormonal, está acompañando ese cambio físico el despertar de la sexualidad. Hay unos profundos cambios corporales y la necesidad de sentirse bien consigo mismo y de encontrarse.
Y concomitantemente con esos cambios va ocurriendo una maduración cerebral, que esto ya lo mostramos cuando presentamos adicciones. El cerebro sigue madurando hasta los 18, 20 e incluso algunos dicen más tiempo, y madura desde la parte posterior hacia adelante. Lo que van viendo en azul es lo que va madurando del cerebro a lo largo de los años. Tenemos desde el año 5 hasta el año 20 y vemos que la parte anterior termina de madurar sobre los 20 años. ¿Y cómo se corresponde con respecto a los mecanismos neurológicos que se van desarrollando? Lo primero que se desarrolla en la parte posterior, donde está el cerebelo, es la coordinación física, el procesamiento sensorial. Luego, en su sentido de crecimiento anterior, se desarrolla la motivación, posteriormente la emoción, o sea que hay una gran parte de la adolescencia en donde estos elementos están bien desarrollados. Y por último, sobre los 20 años, en la corteza prefrontal se desarrolla el juicio, la capacidad de definir los riesgos que uno corre, y por eso es que no nos dejan votar antes de los 18 años, no nos dejan casar, no nos dejan conducir un automóvil, porque todavía no está plenamente desarrollado el juicio. Lindo tema tiró arriba de la mesa, ¿eh? Lo dejé allí, quedó picando. Y entonces esto genera o está en la base de una serie de características psicológicas que tiene el joven, que tiene sentimientos y actos que muchas veces son contradictorios. Tiene conflicto entre la dependencia y la independencia, se siente inseguro y busca la necesidad de afirmación, y tiene lo que se llama un egocentrismo solidario. Quiere el grupo, quiere estar, pero quiere lo suyo, que no lo toquen, su espacio. Y tiene, como decíamos, una vocación grupal, la necesidad de pertenecer a un grupo, pero al mismo tiempo la necesidad de tener su cuarto, su espacio, que no interrumpan dentro de su espacio. Tiene altibajos emocionales, el idealismo es algo muy importante en el joven, y la necesidad de experimentar. No importa que le digan eso no se puede, eso hace mal, eso puede hacer, yo necesito experimentar, porque en cierta medida hay un sentimiento de invulnerabilidad de parte del joven. Lo que también tenemos que entender es que cada adolescencia es adolescencia en determinado momento, en determinada cultura, en determinada sociedad y en este momento. No es lo mismo, es decir, la parte de desarrollo biológico y psicológico puede ser la misma, pero el entorno social sigue cambiando, y ese entorno social repercute a su vez sobre los otros factores. Lo de yo y mi circunstancia, ¿no? Exactamente. Es decir, donde vivimos, el entorno nuestro influye enormemente. Luego lo vamos a hablar mejor quizá con la invitada, que es una experta en el tema. Pero simplemente para repasar los cambios en los últimos tiempos de la adolescencia. Hasta los 80 los jóvenes comían en la casa, predominantemente estoy hablando, tomaban agua, hacían las 4 comidas, casi todos los varones jugaban al fútbol o al básquetbol, el peso corporal no era una preocupación tan importante en la mayoría, veían un promedio de TV de 1 hora por día, caminaban, leían. En los 90 la comida rápida ya se hace más habitual, crece el consumo de los refrescos azucarados en forma significativa, dejan de desayunar, el peso pasa a ser una preocupación, el ejercicio se relaciona fundamentalmente con el aspecto físico, el control remoto, el video y los videojuegos dominan la escena o se hacen fuertes, y el promedio de ejercicio cae a 2 horas por semana. Y ya en el siglo XX, siglo XXI, se generaliza la comida rápida y los refrescos azucarados, constituyendo una alimentación inapropiada. El peso es una preocupación mayor del adolescente, el ejercicio solamente por aspecto físico y de competitividad, y el tiempo de inactividad aumenta por TV, por cable, por juegos de video que se hacen cada vez más sofisticados, y obviamente la internet, el chat se pone de moda e influye en las características del adolescente. Características, algunas para citar,
lo quiero ya porque mañana es tarde. El celular forma parte de todos nosotros, pero si de alguien forma parte es del adolescente. Las redes sociales, esto está influyendo. La sexualidad touch and go, las bandas urbanas, son todos elementos que están influyendo en nuestra juventud actual. Y esto se traduce en riesgos. Y tenemos que recordar que la principal causa de muerte en la adolescencia es la muerte violenta. Los accidentes de tránsito, los suicidios y los homicidios. No tanto las enfermedades, que las hay, pero fundamentalmente esta es la principal causa. Y hay trastornos que afectan o se relacionan con la parte de salud mental, dificultades del aprendizaje, deserción escolar, mal rendimiento académico, inicio precoz de relaciones sexuales y embarazo adolescente, consumo o abuso de sustancias psicoactivas, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, trastornos de conducta, trastornos de la conducta alimentaria, no solo bulimia y anorexia nerviosa, sino fundamentalmente obesidad. Y esto es entonces para presentar muy someramente algunas de las características del adolescente y de la adolescencia para situar el espacio en el cual vamos a plantear nuestro programa con la invitada del día de hoy. Y lo que decíamos anteriormente, tenemos datos de Uruguay, queremos saber cómo están estos temas en Uruguay actualmente. Sí, me quedé enganchado con las imágenes del desarrollo cerebral, ¿no? Es decir, le hice una broma, pero obviamente no era una broma, No. Era una ironía. Uno a veces ve a los adolescentes mirando una película, hablo de la primera adolescencia, 13, 14, 15 años, y algunas situaciones que son terribles les generan de repente diversión. Sí. Y hasta una sonrisa o una carcajada, y uno no se da cuenta que eso se explica incluso químicamente en el cerebro, se está explicando eso, no solo por la edad en la que están, ¿no? Es muy probable, pero de todas maneras eso lo podemos preguntar a quien nos va a acompañar, que es psiquiatra infantil, que tiene experiencia en este tema. Pero bueno. Y después lo otro, ¿no? Lo que decía Hesíodo, ¿no? Con esta juventud estamos perdidos, estamos hablando de 2800 años pero atrás. Yo ¿no? creo que hay gente acá que lo sigue diciendo. No, pero todavía. esa frase dice quién la dijo, mi madre, la dijo mi abuela, la dijo la abuela de mi abuela. La dijeron ayer esa frase. Es así. Y esa es frase así. tiene más de 2800 años, ¿no? 2800 2800 años, es una cosa increíble. Doctor, hacemos una pausa entonces una pausa. Y vamos a venir con una invitada en vivo que, como bien marca el doctor Eduardo Bianco, tiene una vastísima experiencia en esto y ha vivido desde el consultorio, desde el estudio, desde la profundización de su conocimiento, estas variables aceleradas, así como la tecnología ha hecho en 30 años lo que no hizo en 8000 años de historia humana. También algunos cambios que se nos están dando nos están caminando por arriba, ¿no? A velocidades increíbles. Ya venimos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. En los próximos segundos quiero hablarles de Aliviol Sport, para antes y después del deporte. Si ustedes ingresan a facebook.com/Aliviol Sport, no solo tienen toda la información allí, sino que pueden participar de sorteos y de promociones. Les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Nuestra invitada, que ya la vamos a presentar con el doctor Eduardo Bianco, se va a llevar de regalo hoy uno de estos Aliviol Sport. Doctor, por favor. Bueno, hoy para este tema de salud y adolescencia tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Susana Grunbaum, que es psiquiatra de niños y adolescentes, psicoterapeuta, responsable del programa de salud de adolescentes y jóvenes del Ministerio de Salud Pública y que tiene una larga experiencia, incluso fue directora del portal Amarillo. Así que bienvenido, Susana, a Compromiso Salud. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Perfecto, un gusto. Bien, Susana, yo presenté como cardiólogo un tema en el cual no soy experto. Tú, de la presentación mía, ¿quisieras agregar algo con respecto a las características del adolescente o de la adolescencia que te parece que o me faltó o es diferente de lo que yo planteé?
Habría mucho para por comentar. Por supuesto que es una muy buena síntesis la que tú has hecho. Solamente quizás destacar la importancia que tiene cuando hablamos del desarrollo de los adolescentes, sobre todo también del punto de vista biológico, que hoy en día los avances en investigación lo que nos muestran es que todo lo que llamamos lo biológico y el sustrato neurológico, es decir, lo celular, lo genético, que hoy en día también está tan en primera plana, también depende del estímulo ambiental. Es decir, ¿a qué me refiero? Para el desarrollo moral o el desarrollo del juicio, es decir, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que eso es algo progresivo, ¿verdad?, que empieza desde temprana edad. Los niños pequeños ya muestran también incipiente desarrollo de lo que tiene que ver con esto, ¿no?, que llamamos lo moral, que es qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero para todo eso es muy importante considerar, y yo creo que después en la encuesta lo vamos a ver nuevamente, es el tema de la familia y los padres. Los adolescentes no crecen adentro de una pecera, sino que crecen en interacción, y a menudo, como son hoy tan maduros en muchas cosas, sobre todo saben tanto de tecnología, saben más que uno, entonces hay una tendencia a verlos como más maduros de lo que son. Y los chiquilines necesitan y siguen precisando el apoyo de los padres. Absolutamente. Es una muy buena introducción, ¿eh? Sí. Porque es cierto eso, que creemos que son o que están más maduros de lo que pensamos. Y es que nos impactan sobre todo por el lado de la tecnología. Obviamente que además la interacción de los medios, porque él lo decía, se veía una hora de televisión, hay una cantidad de cosas que nosotros no veíamos, los estímulos, el entorno, pero ahí la familia juega el papel, ¿no, doctor? Pero además hay un término que se llama epigenética, que quizás alguien lo quiere buscar o profundizar, y que justamente de lo que habla es de todo ese material genético que no es propiamente el DNA, que está en los cromosomas, pero que justamente parecería, según estas nuevas investigaciones, tiene que ver con este impacto del estímulo ambiental sobre el material genético. O sea que eso es una cuestión muy importante. Quiero destacar que obviamente la familia es un pilar, sigue siendo un pilar, pero el entorno donde transcurre la vida del joven y el entorno social también son elementos que influyen en las conductas, en los comportamientos y bueno, y en la maduración en un sentido o no. Doctora, vamos a presentar datos de la 11ª encuesta mundial de salud adolescente en Uruguay. La primera se hizo en el 2006. Quisiera que me diera datos referente a la muestra, cuándo se hizo, a quiénes incluyó, a quiénes no incluyó. ¿Cómo no? Esta es una encuesta, primero hay que destacarlo, que se hace con el apoyo de la OPS y del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Entonces eso nos da, lo comento porque nos da como un respaldo muy importante, ¿no?, desde el punto de vista técnico y científico y de la investigación. A nivel local, del Uruguay, como de otros 80 países que participan periódicamente en esta encuesta, lo que se hace en primer lugar es pedir la autorización de secundaria para poder hacer esta encuesta a nivel nacional. Entonces se incluyen liceos públicos y privados, se toman el conjunto de todos los liceos. Esa es una primera selección que se hace, quedan 50 liceos seleccionados, de acuerdo, por supuesto, a otros parámetros, como la cantidad de población que tenemos, la cantidad justamente de liceos que existen, y luego se seleccionan las clases dentro de esos liceos. Nosotros tomamos para abarcar una etapa de la adolescencia que fuera no solamente los adolescentes tempranos, ni tampoco los adolescentes más grandes, tomamos segundo, tercero y cuarto. Correcto. Entonces, con las clases se hace una nueva selección, es decir, en cada liceo a qué clase les va a tocar. O sea que es completamente, como se dice, al azar, ¿verdad?, para disminuir todos los sesgos posibles. ¿Se hace con formulario o se hace vía oral? ¿Cómo es? No, es un formulario absolutamente confidencial, que además si un adolescente
no desea contestar, no contesta, pero por supuesto que no tiene ningún dato Nada que lo identifique, identificatorio, ahí está. nada que lo identifique, es absolutamente confidencial, se hace, bueno, en toda la clase, ¿verdad? Hay facilitadores para apoyar a explicar alguna pregunta que los chicos no entiendan, y lo que se hizo en esta segunda encuesta, que en la primera no se había podido hacer, es pesar y medir. En la primera los chicos dijeron qué peso y qué talla creían que tenían, pero en esta se pesó y se midió. Por eso yo creo que es muy importante, entre otras cosas, esta encuesta, porque tenemos por primera vez a nivel nacional una valoración de cómo estamos con respecto a esos parámetros, ¿no? Esto es fundamental, saber dónde estamos parados, saber realmente, y con instrumentos que son comparables, Miguel, y para la audiencia también, porque antes habían datos fraccionados, pero ahora existe un sistema que el CDC de los Estados Unidos está liderando junto con la OMS, no solamente para por ejemplo en tabaco, la encuesta mundial de tabaquismo, tanto en adultos como en adolescentes, maneja un sistema similar a este, y entonces hay una fórmula que se viene repitiendo, y es comparable en el mismo país y también es comparable con otros países. Y eso es una herramienta muy importante. Muy bien, entonces pasamos a los resultados. Vamos a comenzar entonces, bueno, ya describimos el universo, el marco menstrual, la tasa de respuesta, que 3.524 formularios fueron procesados. Y vamos a entrar sobre la parte de nutrición y actividad física. Vamos a comenzar con estos puntos. Nutrición, entonces. ¿Qué nos puedes informar entonces sobre la parte de nutrición? Bueno, que estamos bastante mal. En resumen sería eso, Sí, bastante mal. Ahora después van a aparecer los datos de sobrepeso y obesidad en esta etapa de la vida. Y bueno, como era de esperar, yo creo que no nos sorprende, ¿no? Pero hay un consumo muy bajo de frutas, de verduras, un consumo muy alto que va en aumento, de bebidas azucaradas y bueno, de comida chatarra, ¿no? Comida locales de venta de comida rápida, que es lo que llamamos comida chatarra, también importante, ¿no? Y al mismo tiempo, no sé si está en la próxima, pero que los chiquilines no desayunan, ¿no? Ahí está el porcentaje y se sabe que quienes no desayunan o quienes no desayunamos, vamos a incluirnos porque a veces los adultos no somos los que hacemos mejor las cosas, tenemos más tendencia al sobrepeso. Entonces, la importancia del desayuno es fundamental en esta etapa de la vida, ¿no? Y bueno, también la baja adherencia a consumir productos lácteos en los adolescentes también es importante, ¿no? Entonces estamos viendo que solo 1 de cada 4 adolescentes come frutas y verduras, que va en aumento el consumo de bebidas azucaradas y que quisiera que destacara, doctora, el tema de la importancia de desayunar para el adolescente, para el desarrollo y para evitar... Porque el tema del desayuno, bueno, como dicen los nutricionistas, que no es mi especialidad, pero bueno, uno entiende que naturalmente pasar las horas de la noche en ayunas, levantarse, irse a estudiar o dormir la mañana si van a la clase de tarde y irse también sin comer nada, son muchas horas de ayuno para después tener que rendir en la clase o en las tareas, ¿no? Recordemos que estos son chiquilines, la encuesta se hizo en liceos, o sea, son chiquilines que están estudiando, estamos refiriéndonos a ese grupo de adolescentes. Esta no es una encuesta que se pueda extrapolar a quienes no están estudiando o a quienes están en otro ciclo. Pero en estos chiquilines yo diría que todavía más importante es destacar que tienen que desayunar. De repente hay que buscar alternativas. Si no les gusta la leche, justamente, bueno, tomar una fruta. Algo tienen que desayunar. Algo tienen que desayunar, porque además esto se relaciona con que posiblemente después, cuando tienen hambre, comen alguna de estas cosas saladas o cosas con grasas trans, desde alfajores, chisitos, estas cosas, sin dar marcas, pero digo, estas comidas que después ahí mismo aparecen como las que no son saludables, ¿no? ¿Y cómo estamos con el tema de sobrepeso, obesidad en esta encuesta del 2012?
Bueno, no podemos comparar con la del 2006 porque, como decíamos antes, en el 2006 no se hizo la toma de peso y talla. O sea que esta va a ser una línea de base para el futuro. Pero en realidad, si uno lo mira así, diría que son muchos los adolescentes que están con sobrepeso, que es un 26%, de los cuales de ese porcentaje un 7% tiene obesidad. Esto es un parámetro que en todos los controles de salud se toma en cuenta, se habla con los niños, con los adolescentes, con la familia, sin aterrorizar para que se pongan todas en dietas absurdas, que a esta edad no corresponde. Eso también lo quiero dejar claro. Lo que corresponde es que coman sano y hagan actividad física, no que se pongan en dietas, ¿verdad? Que, como se decía al principio, bien usted, doctor, mencionaba, es la necesidad del aspecto físico y en segundo plano es la salud, porque los chicos no piensan realmente en temas de su salud. No sé tampoco si un chico que estuviera preocupado por la salud, uno diría, bueno, este chico tiene algo raro, porque no es normal que se estén preocupando por su salud, ¿verdad? Pero lo que sí nosotros tenemos que transmitir e insistir, bueno, es en la alimentación sana y en que de esa manera se van a ver mejor, ¿no? Los que se sienten como un poco pasados de peso, ¿verdad? De todas maneras es preocupante porque si ya en esta edad de estudiantes ya tenemos que 1 de cada 4 tienen sobrepeso, obesidad, y la norma es que a lo largo de los años va aumentando el peso corporal, puede ser un problema en el futuro de muchos jóvenes actuales. Estos son estilos de vida que hay que cambiar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, seguiremos para adelante, tenemos mucha información, pero probablemente vamos a ir salteando alguna para ocuparnos de los temas más importantes por razones de tiempo. Actividad física, entonces. Vamos a cambiar de tema y vamos a la parte de actividad física. ¿Qué nos puede resaltar entonces? Bueno, en relación a la actividad física, sí, nosotros tenemos algunos cambios. Parecería que hay un aumento en relación a la encuesta pasada. Hay un porcentaje un poquito mayor de chiquilines que hacen actividad física. Y lo que acá nosotros podríamos mirar es la diferencia que hay entre varones y mujeres, ¿no? Y preguntarnos por qué es esto. En realidad no tenemos una respuesta exacta, pero para esto las encuestas lo que hacen es iluminar un problema que después uno lo tiene que tomar y conversar con los chiquilines para saber qué pasa, porque las encuestas no nos dicen todo. Esto parece un dato hace 60 años. Es un dato muy importante. Donde estaban más protegidas de repente las chiquilinas o el machismo hacía quedarte a fregar y que tu hermano se va a ir a jugar al fútbol. Exactamente. Digo, me estoy haciendo una caricatura para que se entienda, ¿no? Claro, machistas y de y hasta género, por una ¿no? cuestión de seguridad. Acá acabamos de identificar un problema, entonces, si bien hay una tendencia a mejorar globalmente la parte de actividad física, todavía estamos lejos de lo deseable. Es tremendo la diferencia. Y hay una diferencia de género muy significativa que el Estado uruguayo va a tener que encarar con respecto a la juventud en general, pero a las mujeres en particular. Claro, pero sobre todo lo que a mí me parece como importante señalar es que si queremos que haya cambios en esto como en otros temas, estos cambios no pueden venir solamente por imposición, porque no se puede imponer hacer actividad física, que tiene que ser algo que de alguna manera la gente sienta placer o sienta deseos de participar. Para eso yo creo que entonces es importante que se pueda conversar, discutir, problematizar, como se dice a veces, este tema con los propios adolescentes. Porque de repente nos dicen, bueno, no me gusta porque me molestan, o no me gusta porque no me tratan bien, o porque nos hacen hacer todos lo mismo y yo no sirvo para esto, me gusta otra cosa. Es decir, tratar de entender cuál es el fondo de este problema para encontrar las soluciones junto con ellos. Teniendo en cuenta que los adolescentes vienen además de, ahora digo, con las nuevas leyes de educación física en todas las escuelas, que además ha llevado a que el país tiene escasez de profesores en este momento. Exacto. Tenemos que hacer una pausa y tenemos mucho más para hablar, obviamente. ¿Les parece? Sí. Y seguimos porque, bueno, no todo es tan color de rosa en la adolescencia. Digo, tampoco todo es tan dramático, pero bueno, son datos que vale la pena que sigamos revisando. Ya venimos. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before? Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores.
Adolescencia y salud, el tema central del programa de hoy. Seguimos, doctor, porque hay muchísimo todavía por hablar. Bueno, pasamos ahora ya un poquito más enfocado en salud mental y específicamente en un tema que, Miguel, abordamos porque nos pareció muy importante, que fue el tema del suicidio. ¿Recuerdas que sí, señor. Fue uno de nuestros primeros programas? Y queremos saber qué dio la encuesta con respecto a intentos de suicidio en la adolescencia uruguaya, en los jóvenes escolarizados que fueron estudiados. Y bueno, comenzamos entonces con datos, Sí. Susana, por favor. Sí, nosotros mostramos este mapa porque, bueno, estamos en rojo. Quiere decir que estamos dentro de los países en los cuales el suicidio es un problema de salud pública, ¿verdad? Y es, como también ustedes mencionaban al principio, es una de las causas de mortalidad en la adolescencia. Terrible imagen, ¿no? Porque yo no sé si es Surinam o es Guyana lo que está marcado aquí en el resto de Sudamérica, no me Sí. alcanzo a ver desde acá, Sí. pero Claro. Sí. en las Américas somos prácticamente Sí. primeros. Que era lo que habíamos dicho Triste cuando privilegio. presentamos el tema del suicidio globalmente, considerando a los adultos, que Uruguay era uno de los países con más alta tasa de suicidio en Sí. Latinoamérica, y que bueno, era preocupante esta situación, y ahora cuando vamos a los jóvenes nos encontramos con el mismo problema, con una alta prevalencia, y bueno, vamos a abordar un poco más. Datos de suicidio. Bueno, el formulario preguntaba, como está planteado allí, donde dice variables estudiadas, preguntaba si alguna vez pensó en quitarse la vida, si alguna vez planificó cómo hacerlo y, por último, si realmente alguna vez lo había intentado. Por eso tenemos 3 porcentajes diferentes. Cuando hablamos de tasas de suicidio, como en el mapa que estaba antes, esas tasas son por 100.000, ¿verdad? Acá estamos hablando de porcentajes, o sea que son por ciento, Sí, sí. ¿no? Lo que es mucho Yo, peor. claro, destacaría, pero sabemos también que por cada suicidio hay muchos intentos de autoeliminación que por suerte no llegan a concretarse, ¿no? Como suicidios. Sí, estamos hablando de intentos de Estamos hablando suicidio. de intentos, y una cosa que es muy importante destacar es que no importa la magnitud del evento. Puede haber sido tomarse 3 pastillas, pero si para el adolescente contesta que con esas 3 pastillas lo que estaba pensando era no vivir más, eso se cuenta. O sea que acá lo que nos interesa es el sentimiento y la intencionalidad que el adolescente tuvo con ese gesto que realizó. Probablemente consultó, no consultó en una puerta de emergencia, capaz que nadie se enteró, y estas son las cosas que importan, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, que los chicos digan en un 10% de los encuestados que intentaron quitarse la vida, nos tiene que abrir los ojos y hacer pensar mucho, mucho, mucho. Es terrible cifra, ¿eh? 1 de cada 10. Esto es algo para llamar la atención. Vamos ahora a factores que pueden estar detrás. No son todos, pero algunos que ustedes identificaron. Estos son factores que se asocian. Hay que tener también cuidado. Seguramente algunos están detrás del tema, pero lo que nosotros no tenemos aquí por la encuesta es una relación temporal. O temporal. Ni siquiera temporal, ¿no? Por ejemplo, sufrió abuso sexual y después no. No podemos hacer esa causalidad lineal. Lo que tenemos acá son asociaciones que se llaman estadísticamente significativas. Quiere decir que en los chiquilines que encontramos en la encuesta que tuvieron intento de autoeliminación, tienen un porcentaje mayor, por ejemplo, de abuso sexual que los que no intentaron, que tienen, como se ve allí, un 9%. Sí, 4 veces Entonces, menos. uno puede decir que esta es una variable muy importante, es la más alta, ¿verdad?, que se asocia, ¿no? Sí. También está el alcohol, el consumo de marihuana y también el bullying, ¿no?, que se asocia también. Todo lo que está colocado en esta diapositiva son asociaciones, como dicen los estadísticos, que son significativas, no es solamente un porcentaje un poco más alto. Entonces, acá nosotros tenemos una gran puerta abierta para pensar y profundizar en la investigación de estos temas, ¿verdad? Sin ninguna duda, por lo menos como marcador de riesgo. Exactamente. Si un joven con alcohol, que consume alcohol habitualmente, tiene más chance, o el de marihuana, o el del bullying, o lo que sea, claro. Y si todavía esos factores se asocian, o sea, más de uno de esos factores
tengo potencialmente, y corrígeme si si es incorrecto mi pensamiento, hay potencialmente una persona en la cual debemos Claro. vigilar, cuidar, evaluar Claro. más adecuadamente. Ahora, como sabemos, y no solamente por la encuesta, sino por todos los estudios nacionales, internacionales también, lo que mayormente se asocia con el intento de autoeliminación es el sentimiento de tristeza, Desesperanza. soledad, miedo, preocupación. O sea, son síntomas de la esfera depresiva, ¿verdad? No sé si eso está en otra diapositiva, no recuerdo, No. pero ¿por qué digo? Porque quizás el consumo de alcohol y de marihuana, uno puede leerlo como que, bueno, consume y después intenta. Y bueno, quizás no es así. Quizás hay una tercera variable, que es la que nos está explicando las otras dos, como puede ser la depresión. Y el consumo a menudo es una forma, digamos, de automedicarse para salir de la tristeza. Entonces, por eso también uno de los focos principales tiene que estar en estos sentimientos de desmoralización que no son la mayoría de los adolescentes, pero quienes los tienen están en más riesgo. De todas maneras, doctora, simplemente yo, desde un tema que manejo, que es el tema del tabaco y suicidio, hay una relación que fue estudiada fuera de la corrección de todos los factores, como un factor independiente, en estudio de seguimiento de 14 a 22 años. Hay mayor tasa de suicidio o intento de suicidio en los fumadores. Me gustaría algún día ver qué pasó acá, pero eso para otro momento. Rápidamente sobre violencia, veremos si hay algún aspecto que podíamos destacar. A ver. Lo que podemos destacar, acá podemos comparar con la encuesta anterior, la del año 2006, y lo que vemos, y quizás también nos sorprendió un poco, es que disminuyó el porcentaje de adolescentes que refieren haber sido violentados o haber sido atacados o haber participado en peleas, ¿no? Y eso es una cosa positiva. Eso es algo positivo. Los chiquilines que Aparece están algún buen estudiando, dato, por suerte, ¿no? disminuyó la violencia, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, entonces ahí tenemos una mejoría en la evolución. Se refiere a la violencia entre pares, Sí, ¿no? sí, estamos hablando de violencia entre pares. Bien. Esto es con respecto a abuso sexual. Que también está dentro del capítulo de violencia, ¿verdad? Que también es algo que pocas veces se cuenta, se cuantifica o se valora, ¿no? El haber sido violentado sexualmente a esta edad o antes, porque esto la pregunta es alguna vez en la vida. Sí, sí. Realmente, en primer lugar, destacar que los varones también forman parte, digamos, ¿no? De Sí, si bien son más frecuentes las mujeres, existe un grupo de varones que... Pero un 2% que manifestó haber sido forzado a tener relaciones sexuales. Pero también hay un porcentaje, como se mostraba en la diapositiva anterior, de un 7% que sin haber llegado a tener relaciones sexuales completas, sufrió algunos hechos Acoso, violentos de abuso sexual, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a otro tema, vamos a los consumos de drogas, tanto legales como ilegales. Alcohol. Bueno, con respecto al alcohol, lo que vimos en esta edición de la encuesta es que disminuyó con respecto al año 2006, ¿no? O sea que eso también, decimos, bueno, llegamos a un tope, ¿no? En cuanto al consumo de alcohol. Igual preocupa, ¿no? Preocupa que porque de todas maneras... La mitad lo consume habitualmente. Claro, porque de todas maneras era alto, pero quiero decir que no siguió subiendo, ¿no? Claro, eso es una cosa importante, es un primer elemento a decir, bueno, porque lo mismo pasó en el tema del tabaco. Llega un pico máximo que más del 60% de los hombres uruguayos en algún momento fue fumador en su vida. O sea, un porcentaje muy alto. Pero después comenzó una declinación. Las mujeres no llegaron a ese punto, hasta el 40%, y las tasas han ido disminuyendo. Entonces, probablemente hayamos llegado a ese punto. De todas maneras, hay características del consumo que todavía siguen siendo preocupantes. Preocupantes, sin duda. Y esta puede ser una de ellas. Claro. ¿Dónde compran el alcohol o cómo lo consiguen? Claro.
Bueno, la mayoría lo compran ellos mismos, ¿no? Entonces acá el tema es cómo se controla. Que yo creo que si tuviéramos que dar un mensaje sería, bueno, no solamente que las autoridades que tienen que controlar lo tienen que hacer, sino que también me parece que es una responsabilidad de toda la sociedad, porque ¿no? Después tenemos las mismas personas con quejas o protestas acerca de los adolescentes y los jóvenes, pero ¿quién les vendió el alcohol? ¿No? Y del mismo modo los padres, porque hay muchos que consiguen el alcohol en la familia, ¿verdad? Es como que está tan naturalizado que es casi como, bueno, si va a hacer la previa, que la haga en casa. Y bueno, ¿por qué tiene que tomar un chico menor de 16 años, 15? O sea, el alcohol se considera que todo consumo por debajo de 18 es un consumo de riesgo. No existe un consumo seguro de alcohol por debajo de los 18. O sea que no tienen que tomar. Ahora, también uno puede construir categorías. No es lo mismo un chico de 12 o 13 que uno de 17, ¿verdad? Los 15 años marcan un momento muy importante en la vida de los varones y las chicas, por lo tanto uno diría, bueno, el cumpleaños de 15, los 15 años, tienen que ver con muchas cosas y de repente el alcohol también está en eso, ¿no? Es como un rito de pasaje a la mayoría o al ser grande, no digo adulto, pero al ser grande. Pero de todas maneras lo que hay que entender es que consumir alcohol debajo de esa edad, sea leve, moderado o alto, es de riesgo. De todas formas, uno tomando la experiencia del tema del control del tabaco, acá hay una persona que tiene que cumplir sus normas sanitarias, que tiene que cumplir sus regulaciones, que va a la DGI y tiene que estar al día. Es decir, acá hay una forma de controlar al comerciante que está vendiendo estos productos a jóvenes y que está haciéndoles un daño. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos de que los jóvenes y de los accidentes de tránsito, que somos campeones en accidentes de tránsito, pero ahí está la responsabilidad de todos, de los padres, de los comerciantes, del Estado. Sí, los comerciantes minoristas, Cambado hizo una muy buena campaña, decía don José no le vende alcohol. A un adolescente no le preocupa ganar dinero y bueno, pero los datos dicen que sí, se sigue vendiendo. Que sí, y lo peor de todo que como bien marcaba la doctora, capaz que algunos padres son los que les compran o que arranca esa previa famosa en la casa. Seguimos entonces. Nos quedan 2 minutos, tabaco, doctor. Sí. ¿Cómo andamos con tabaco? Bueno, allí dice 3 de cada 10 estudiantes fumó cigarrillos alguna vez en su vida. Y andamos bárbaro. No digo, para decir algo también positivo, no, el tabaco ha disminuido, ¿no? Sí. El tabaco ha disminuido. Ha disminuido, sí. Quizás más en los varones que en las chicas, ¿no? Los datos que tenemos, a ver si está, es que bajó de la encuesta anterior, que era 19% en el 2006, a 13% en el 2012. Y que el 52% intentó dejar de fumar, pero lamentablemente el 83%, casi 84%, no pudo dejar, digo, para sintetizar el tema del tabaco. O sea que impacto se ha tenido. Una marihuana. Bueno, marihuana, ahí están los datos, ¿no? Para el total del país es un 13%, Montevideo es mayor y por supuesto aumenta con la edad, ¿no? Absolutamente. O sea que estaríamos en una situación en la cual el consumo de marihuana y el consumo de tabaco están prácticamente en el mismo nivel. Eso ya ha pasado en Estados Unidos también, disminución del consumo de tabaco, pero después estuvo el de marihuana. Para ir finalizando, doctora, ¿qué consejos entonces a los distintos estamentos sociales para abordar esta problemática que obviamente requeriría más tiempo para abordar los otros temas y más en profundidad cada uno de ellos? ¿Qué consejos? Bueno, nosotros tenemos recomendaciones que van dirigidas a la familia, a la salud, a la educación y a las políticas en general. Uno diría a la familia, que me parece importante destacar, lo que tiene que ver con lo que llamamos involucramiento de los padres. Quiere decir, saber qué están haciendo los chiquilines, a dónde van, quiénes son sus amigos, cómo les va en el estudio, qué hacen en el tiempo libre. Hay chiquilines, hay porcentajes importantes de chiquilines y este es un porcentaje que no está en las diapositivas, pero que aumentó en el 2012 con respecto al 2006, los cuales, lo dicho por los chiquilines, por eso tiene tanta importancia. No es una valoración que hace un tercero, es lo que dicen los chiquilines, que los padres no se interesan demasiado por sus cosas.
Yo lo diría así para decirlo en pocas palabras. no, claramente. Entonces, esto a mí me parece que es capital, porque como vimos desde el inicio en el tema nutrición, el involucramiento de los padres es una variable que se asocia con todas las conductas de riesgo. Todas las conductas de riesgo disminuyen si los padres están más presentes. Y no importa si están separados, si los chicos viven con la mamá o el papá, esta no es una variable que influya. Lo que influya es que estén como estén, estén. Eso me parece para la familia. Para la salud, nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde el Ministerio importante en generalizar el control de salud de los 12 a los 19. Todos los chiquilines, un decreto firmado en el año 2009, tienen que pasar por su examen de salud para anotarse en el liceo, tienen que llevar el carnet, y este carnet es solidario de una historia clínica que lleva tiempo, es larga, pero es una historia integral que abarca todos los aspectos de la vida de los chiquilines. La educación tiene que preocuparse por lo que pasa con los chiquilines, tiene que abrirse más a la participación, escuchar más las necesidades de los adolescentes. Por favor, es hora de escuchar a los adolescentes y de promover la participación. Y en las políticas generales creo que tenemos que trabajar, como se hizo en esta encuesta, que fue desarrollada por el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas, con el apoyo de OPS, pero trabajaron 3 organismos en forma intersectorial. Y de esa manera hay que desarrollar las políticas. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alivió el Sport. Para que yo también haga ejercicio. Exactamente. ¿No? Doctor, es el momento de despedirnos. Sí, bueno. ¿Cuánto dato, Sí, la verdad que sí. ¿Cuánta Quedamos con información? ganas de más, pero seguramente vamos a tomar algunos de estos temas, alcohol, marihuana, en el futuro cercano. Bien, algunos mensajes que estaban llegando hablaban de ahí saltar de la adolescencia ya a los 45, 50, 55. Tema próstata estaban planteando. Bien. Para algunos de los programas que siguen, cuidados, precauciones, prevenciones, estudios. Que es muy análisis. frecuente. En el hombre es una de las causas más frecuentes de patología y incluso el riesgo de cáncer también es importante. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.